Los impuestos, ese gran amigo para las personas, da igual las circunstancias, nunca te abandona. Un tema fundamental para la economía y las finanzas, y aunque puede parecer abrumador, en este vídeo vamos a explicar de manera muy clara y sencilla cuáles son los diferentes tipos y clases de impuestos que existen. Dentro vídeo. Aunque los términos impuestos, tasas y tributos suelen utilizarse en el mismo contexto, no son exactamente lo mismo. Antes de empezar a ver los tipos y clases de impuestos, vamos a ver las diferencias que hay entre estos tres conceptos. Primero, los impuestos son las cargas económicas que el Estado impone a las personas, empresas y otras entidades para financiar el gasto público y redistribuir la riqueza. Los impuestos son obligatorios. En segundo lugar, las tasas son las cantidades que hay que abonar por la utilización de los servicios o la realización de actividades que son prestadas o reguladas por el Estado. Las tasas se pagan por la prestación de un servicio público, como por ejemplo la realización de ciertas actividades o el vado, por ejemplo, de una cochera. Y en tercer lugar, los tributos es una especie de paraguas que engloba los dos conceptos anteriores. O sea que los tributos son las cargas económicas, bien a través de impuestos, bien a través de tasas o de contribuciones especiales que el Estado impone a los individuos que viven en su país. En resumen, la principal diferencia entre estos tres conceptos es que los impuestos son obligatorios y están destinados a gravar la renta, el patrimonio o el consumo de las personas, mientras que las tasas solamente se satisfacen cuando se utiliza un determinado servicio público en concreto. Por último, los tributos engloban los dos anteriores conceptos. Ahora sí, vamos a ver los diferentes tipos y clases de impuestos que existen. La primera distinción la vamos a hacer entre impuestos directos e impuestos indirectos. En primer lugar, los impuestos directos son aquellos que recaen directamente sobre la renta o el patrimonio de las personas físicas o jurídicas, es decir, es un indicador directo de la capacidad económica de un individuo. ¿Cómo sé yo directamente la capacidad económica que tiene un ciudadano? Pues a través de su renta o de su patrimonio. Un ejemplo de este tipo de impuestos pueden ser el impuesto a la renta de las personas físicas o el impuesto de sociedades. Por otro lado tenemos los impuestos indirectos, en este caso un indicador indirecto de la capacidad económica de un ciudadano. ¿Cómo detecto yo indirectamente la capacidad económica de un individuo? Pues a través de su consumo. En este caso ya no gravamos la renta o el patrimonio, sino el consumo que hace este de los diferentes bienes y servicios. Algunos ejemplos de este tipo de impuestos son el IVA o, por ejemplo, el impuesto al tabaco. En una segunda distinción encontramos impuestos reales y personales. Los impuestos reales son aquellos en los que no se tiene en cuenta la presencia de ninguna persona física, por lo que no dependen del titular de la riqueza que se grava. Es decir, aquí podemos encontrar impuestos como el impuesto sobre los bienes inmuebles, que no dependen ni del titular ni de cuántos inmuebles tenga este titular, sino que simplemente es un impuesto que recae sobre el inmueble. Los impuestos personales, en cambio, se establecen en función de un determinado sujeto. Es el caso del IRPF, en el cual se grava la renta teniendo en cuenta las circunstancias personales de un sujeto determinado. Tercera clasificación, parecida pero diferente a la anterior, los impuestos objetivos y subjetivos. Los impuestos objetivos son los que se aplican de manera directa a todos los contribuyentes que cumplen ciertos requisitos, por lo que no se tiene en cuenta las circunstancias personales de cada uno. Por ejemplo, el IVA, el cual es un tipo o porcentaje fijo que no depende de las circunstancias de cada contribuyente, por lo que una persona que gane 1.000 euros pagará el 21% por un producto y otra persona que gane 3.000 euros pagará el mismo 21% por ese mismo producto. En el otro lado tenemos los impuestos subjetivos, que son los que sí tienen en cuenta la situación económica del contribuyente. En este sentido, se ajustan a la capacidad económica que tengan las personas o las empresas. Un ejemplo de este tipo de impuestos es el IRPF, el cual se ajusta en diferentes tramos y a cuanto mayor renta, mayor impuesto se paga. Además, en el IRPF, al margen de los tramos que existen, encontramos una serie de exenciones y reducciones que lo que pretenden es modificar todavía más el impuesto en función de la situación en la que se encuentre el contribuyente. Otra distinción podemos hacerla entre los impuestos periódicos o instantáneos. Los impuestos periódicos son impuestos que se aplican de manera recurrente durante un periodo determinado de tiempo, por ejemplo, el ejercicio fiscal. Son hechos que ocurren de manera reiterada en el tiempo, por ejemplo, el IRPF, que grava la renta que se genera de manera periódica durante todo el año. Por otro lado tenemos los impuestos instantáneos, los cuales se aplican de manera concreta cuando ocurre el hecho que genera la obligación de pagar el impuesto. Estos se pagan de manera instantánea. Por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales, los cuales se generan y hay que pagarlos cuando se produce la compraventa del inmueble. Importante, quinta y última distinción, los impuestos proporcionales y los impuestos progresivos. Los impuestos progresivos son aquellos que el porcentaje que se paga aumenta conforme aumenta la renta o riqueza
del contribuyente. Es decir, cuanto más tienes, más pagas. Un ejemplo claro es de nuevo el IRPF, el cual se aplica por tramos y a mayor renta, mayor impuesto es el que tienes que pagar. Por último, los impuestos proporcionales son impuestos cuyo porcentaje o tipo impositivo se mantiene fijo, no varía en función de la renta, patrimonio o capacidad económica del contribuyente. Un ejemplo claro es el IVA, el cual se mantiene, por ejemplo, en España en un tipo general del 21%. Sí que es cierto que la recaudación puede variar, porque el IVA de un producto de 10.000 euros serán 2.100 euros, pero el IVA de un producto de 10 euros serán 2,10 euros. En este sentido, la recaudación en términos absolutos aumenta, pero en términos relativos se mantiene en el 21%, por eso es un impuesto proporcional. Como hemos visto, existen diferentes tipos de impuestos que se clasifican en función de su base imponible, su periodicidad y la forma en la que se calcula su cuota. Es importante conocer cómo funcionan los impuestos y cómo nos afectan como contribuyentes. Esto es solo el inicio de una serie de vídeos que voy a realizar sobre impuestos y planificación fiscal. La planificación fiscal y entender cómo funcionan los impuestos puede ayudarnos a reducir nuestra carga impositiva y a cumplir con nuestras obligaciones tributarias de manera eficiente. Igualmente, al margen de impuestos, si te interesa saber cómo invertir en más de 1.600 empresas con tan solo €1, échale un ojo al siguiente vídeo.